Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tania, Brian, ¿qué tal estáis? Muy bien, gracias. Hola Alberto, hola Tania, un gusto nuevamente estar por acá. Igual. Bueno, vamos a hablar de Israel, de Gaza, del Líbano. Creo que podríamos empezar un poco con, que creo que es lo más reseñable una de las cosas más reseñables de esta semana, que es la visita de Netanyahu a Estados Unidos. Tania, ¿qué te ha parecido y qué deduces un poco de las declaraciones que ha dado Trump? Bueno, no hubo realmente una rueda de prensa, entonces hay cuestiones que no sabemos, ¿no? El primer ministro ha dicho algunas cosas como que se habló de Irán, se habló de Gaza, ¿sí? Pero no, realmente no se sabe nada más. Bueno, aparte de lo que Donald Trump decía en el sentido de que ha enviado a alguien a Irán a hablar con el ayatolá, a hablar con el régimen para llegar a un acuerdo en este tema de el programa nuclear. La cara que hizo el primer ministro, porque se ve que no estaba enterado de esto, era un poema. Entonces, creo que, bueno, Estados Unidos va por un lado, pero deja a Israel aparcado en otro. Entonces nos venimos a enterar y ellos también se vienen a enterar de estas cuestiones que los involucran directamente, es cuando el propio Trump lo dice, ¿no? Eso sí, Trump dice que si llegase a haber una intervención a Irán, por supuesto, Israel tendría que liderarla. En eso sí fue bastante claro, pero no sabemos mucho. Yo supongo que conociendo cómo está el contexto, evidentemente se hablaría de Irán, de qué resulta de esa reunión o esas reuniones de ese enviado estadounidense allí a Teherán. Supongo que se hablaría también del tema de Gaza, porque ya sabemos que las fuerzas de defensa de Israel han entrado nuevamente, ya están, por ejemplo, nuevamente en el corredor de Filadelfia. La imposibilidad de abandonarlo, porque no conviene abandonarlo. Supongo que también se habló de los rehenes y también se hablaría de la frontera norte, ¿no? De Líbano. Entonces, pero como no hubo rueda de prensa, digamos, podríamos especular un poco, ¿no? Como te decía, no fue mucho lo que se dijo y lo que se ha sabido prácticamente ha sido por el primer ministro. Brian. Bueno, creo que la reunión no tuvo pues mayor elemento importante, ¿verdad? No se planteó nada que cambiara un poco el panorama de lo que se vive hasta el día de hoy. Tal vez lo que sí, digamos, queda un poco visto de otras acciones ha sido la respuesta que ha tenido Estados Unidos en relación con el tema nuclear de Irán, ¿verdad? Que incluso eh, entra como en una ambigüedad. Por un lado se habla de una negociación directa entre Estados Unidos e Irán, sin la participación de Israel, por supuesto, sin, digamos, tomar en consideración los intereses de Israel, pero por el otro lado también se habla de que si eventualmente se lanza una operación militar, Israel sería quien tendría que estar, digamos, encabezando esta acción y Estados Unidos haría todo lo que se refiere al apoyo. En la reunión lo que se tocaron fueron temas que creo que se pudieron haber resuelto incluso por medio de una videollamada. Al final de cuentas, íbamos a hacer una reunión para conversar cosas que ya se habían estado estableciendo previamente, sin que hubiese una, digamos, rueda de prensa. No nos señala en positivo de que se buscara mayor cambio, ¿verdad? Fue más como una forma de seguir retando por parte de Estados Unidos y de Israel con respecto, por ejemplo, a las medidas que se piden a nivel internacional contra Israel, ¿verdad? Las mismas medidas que también decidió Víctor Orbán ignorar relacionado con la orden de captura sobre Netanyahu. Y lo que vimos, digamos, en términos generales, fue volver a hablar un poco sobre el tema de Gaza, el control de la franja, digamos, en temas muy generales, donde Estados Unidos mantiene esta
este discurso de ser ellos quienes al final decidan sobre lo que pueda ocurrir en Gaza. También un tema que nos ha contagiado a todos en el mundo, que es la situación arancelaria, ¿verdad? Que además Donald Trump decidió suspenderla por unos días en general. Y también, por otra parte, el tema de los secuestrados, que posiblemente también se tocó, que se une, digamos, propiamente a la situación interna de Israel de reservistas del ejército que han pedido que se detenga el conflicto por un tiempo para tratar de lograr algún tipo de acuerdo con respecto a los secuestrados, ¿verdad? En esta materia hemos visto y se ha hablado un poco de las negociaciones de Hamas por medio de Egipto para lograr algún tipo de acuerdo, por lo menos por 50 días, y la entrega de un número muy pequeño de los secuestrados. Parece que ahora se han decidido hacer entregas de secuestrados a cuentagotas, ¿verdad? Muy, muy resumido. Eh, y que al final parece que pese a toda la situación que está aconteciendo en la franja de Gaza contra Hamas, que incluso ya han sido asesinados líderes importantes de la nueva cúpula, han decidido pues seguir preservando los secuestrados bajo su control, bajo su poder y seguir exponiendo a población civil a las operaciones militares de Israel. Parece que han entendido de que el tiempo al parecer le juega más en contra de Israel porque la única guerra que está jugando en estos momentos jamás es el de la opinión pública que desde hace rato pues ya la tienen bastante a favor, no tanto ellos, pero indirectamente son ellos los que digamos, generan réditos de esto. Bueno, yo déjame decirte, yo creo que definitivamente algo muy importante sí se tuvo que haber hablado allí. Ahora, no nos los dijeron. Sí, recuerda que el jefe de SETCOM estuvo la semana pasada en Israel, reunido, entre otras cosas, conociendo al nuevo jefe del Estado Mayor, el general Samir. Entonces, estoy segura que algo muy importante se habló, pero que evidentemente no se nos dijo. Y estoy segura, apostaría que tiene que ver con Irán. Sí, de hecho, el día de hoy llegaba o está en camino hacia el Oriente Medio otro portaaviones. Entonces, yo sí creo que algo muy importante respecto de Irán se tuvo que haber hablado. Repito, no nos los dijeron, pero pues hay señales. Cada vez que Kurila va a Israel, es que definitivamente se va a mover. Eso es un hecho, siempre ha sido así. Entonces, y Kurila ha estado en Israel la semana pasada. Entonces, por lo que hemos visto, los movimientos que se han dado, yo sí creo que algo muy importante se habló allí en la Casa Blanca. Me atrevería a decir que se hablaron cuestiones internas también. ¿Por qué lo digo? Por la crisis que hay respecto del jefe del Shin Bet, del señor Ronenberg, que se niega a irse del puesto. Una cosa inverosímil, que, ese, que es un juez el que decide que este hombre se tiene que quedar. Eso no le cabe a uno, ¿no? Cuando lo analizas, dices, oye, que si el jefe de Estado ya no tiene confianza en su jefe de agencia de inteligencia interna, pues lo quita y ya está. En cualquier país normal, en Israel no se puede, es una cosa inverosímil, te decía. Y lo digo esto ¿por qué? Porque en el día de hoy el senador Tom Cotton escribía en X algo así como, es decir, muy contrario a lo de la oposición israelí y su apoyo a Ronenberg, ¿no? Al jefe del Shin Bet, diciendo que no es cierto que se ponga en peligro la democracia por querer retirar, ¿sí?, a un jefe de tu agencia de inteligencia interna. Sí se pone en peligro la democracia cuando este hombre se le ha sacado del puesto y no ha querido retirarse. Entonces, él deja en el aire una pregunta, el senador Cotton, que es, si el primer ministro no confía en él, ¿cómo así que los Estados Unidos va a poder confiar en él? Entonces, deja en el aire como que una presión sobre Ronenberg y sobre estas manifestaciones en favor de él allí en Israel, ¿no?
dice más o menos para decir, mira, de Estados Unidos queremos que tú te vayas y te tienes que ir. Entonces, porque esto debilita definitivamente al Estado de Israel, más todo lo que decías ahora también acerca de los rehenes y esa posición de la sociedad civil israelí en contra del primer ministro y no en contra de Hamas. Entonces, hay muchas cosas que están debilitando el Estado de Israel, eso es definitivo. Y creo, repito, que se hablaron allí algunas cuestiones, pero que la más importante, y evidentemente no nos iban a decir qué era, se trató de Irán. No sé si quieres añadir alguna cosa más, si no también quiero destacar que hubo una manifestación en Gaza también en contra de Hamas, que eso es importante. Sí, yo, digamos, sí creo que si hay algo que puede debilitar el Estado de Derecho es la propia actitud del primer ministro de Israel. En esto hay que ser muy sincero. El primer ministro ya es una figura que está desgastada desde hace buen rato y de alguna manera no toda la opinión pública está a favor de Netanyahu y Es que Netanyahu no tiene por qué estar toda, ni lo va a toda no estar, tiene que pero estarlo, en ese ¿sí? sentido, Porque tiene que haber una oposición. sí, pero por supuesto, pero Netanyahu ha sacado a todos los que ha sentido que son responsables del 7 de octubre, pero no ha puesto su cabeza en juego, que es quien Es que, es debería ser que, es que primero en acuérdate que estar en... Ronenbar dijo al día siguiente, es decir, el 8 de octubre, dijo, yo soy el responsable, dijo Ronenbar. Si tú eres el responsable, ¿por qué no te vas? Tendrías que haber Pero dimitido el día que igual, dijiste que eras responsable. entiendo completamente esa posición, sin embargo, no la comparto del todo porque el primer responsable no es el encargado de inteligencia, es el primer ministro, que es al que al final de cuentas tiene que dar el banderazo de salida cuando hay una advertencia de este tipo. Si hay alguien que ha dividido la opinión pública israelí, no desde ahora, sino desde antes, incluso del 7 de octubre, ha sido Netanyahu. O sea, si hay Te un recuerdo que Netanyahu responsable, ganó unas elecciones democráticamente. No tiene ok, nada que ver lo que piense vamos a de él ver, la oposición. de nuevo, no tengo, digamos, el punto acá es que Netanyahu logra ser primer ministro no por sus propios votos, sino porque al final de cuentas es por el tipo de coalición que tiene. Es un Eso sistema no, parlamentario, no sí, presidencialista. completamente. Sí, Entonces sí, es sí, completamente. legal, es Sí, legal. de nuevo, el primer responsable de lo que ocurre en Israel al día de hoy es Por Netanyahu. supuesto, Si claro, porque alguien está en tuvo que cabeza haber del puesto la gobierno. cabeza, si alguien tuvo que exponer su cabeza en estos momentos para darle estabilidad, para que muchas cosas en estos momentos estén cambiando políticamente y no se desgaste la imagen externa de Israel, es Netanyahu. Pero Netanyahu se ha emperrado, y perdón ahí el término, no sé qué tan vulgar sea en otras partes, pero se ha emperrado y se ha quedado ahí creyendo de que realmente él es el Mashiach ahí en Israel y que puede de alguna manera disponer de la cabeza de todos en el gobierno, pero la suya es intocable e intachable. O sea, es una vergüenza de que a estas alturas no esté entendiendo la polarización que se está generando al interno debido a la propia actitud del primer ministro. Desgraciadamente, No, mira, esto es lo que yo te está digo, pasando. Netanyahu muy por el contrario. Y no tiene que ver esto ni siquiera con el 7 de octubre. Cuando el 7 de octubre ocurrió, tenían 8 meses la oposición de querer darle un golpe de Estado a Benjamín Netanyahu. Y Benjamín Perdón, Netanyahu ha sido elegido democráticamente. los golpes de Ocho Estado meses, se hacen a través ocho de las meses. armas y acá no ha Ojo, habido un ocho interés de las meses. armas. No, no, eso era antes, que se hacían a través de las armas. Seamos sinceros, eso era antes. Sí, y Israel No, no es no, África tampoco, para que se vaya a hacer a través de las armas. Pero tenían 8 meses de estar intentando tumbar al primer ministro. Ahora bien, ¿por no, qué no lo lograron? Te digo algo. Netanyahu tiene meses tratando de debilitar el Estado de Derecho dentro de No, Israel. Y no, no lo señor, digo solamente. porque él fue elegido democráticamente. Él fue Eso tiene por elegido qué irse. democráticamente, Erdogan Claro, fue elegido claro. democráticamente. Ah, Esto no quiere no, no, decir no, de que no. porque haya sido elegido democráticamente, directamente sea un líder que se esté manteniendo ahí democráticamente. Está ¿Por qué yéndose en no? contra Si de la está propia elegido democráticamente. democracia. Em, No, de ninguna manera. Yo no lo creo así. No lo veo así. yo, Es yo que esto opino no es una también cuestión de que yo creencias. opino también que Netanyahu también se tenía que haber marchado hace tiempo. No, no, no. Dale. No, que de hecho también critico, que lo he dicho alguna vez, yo estoy de acuerdo que Israel también se tenía que defender, pero no
No estoy de acuerdo en todas las acciones que ha tomado en Gaza. Yo creo que en algunos puntos de Gaza, sé que no tiene que ver con el debate, yo creo que no han analizado bien si realmente era algunas acciones militares tan necesarias o no. Yo creo que en algunos casos se han podido exceder. Ese es mi punto de vista. Bueno, Desgraciadamente mira, siento que acá se le ha hecho, digamos, por la actitud de Netanyahu de querer, digamos, exaltar un nacionalismo de corte religioso, se ha querido extender el poder de Netanyahu, permitiendo incluso de que jamás gane más fuerza desde el nacionalismo islámico en Gaza. Sí, han habido protestas en la Franja de Gaza, lo hemos visto. Sin embargo, hay que entenderlo así y hay que pensarlo de una manera maliciosa. Nada se mueve en Gaza si jamás no lo permite. A pesar de que en este caso se están permitiendo las protestas, entendamos que quien tiene el control en la Franja de Gaza sigue siendo Hamas. Hamas está demostrando de que puede convivir con la situación actual. De nuevo, para ellos esta situación es la de gobernar sobre tierra quemada. O sea, a ellos no les importa si se mueren los 2 millones de Ujú. palestinos que están en Gaza con tal de permanecer en el poder. Y pareciera, y ahí obviamente guardaré las distancias porque no son exactamente lo mismo y sería muy injusto señalar exactamente lo mismo a Netanyahu que a Hamas, porque no lo son para nada, pero en algunos aspectos Netanyahu parece que a él no le importa quemar la imagen de Israel en el exterior con tal de quedarse él en el poder. Vuelvo a insistir, si alguien es responsable no solo del 7 de octubre, sino de la polarización que se vive en el Estado de Israel, es Netanyahu por un lado y por supuesto las irresponsables reacciones que ha tenido la oposición, también exagerando algunas posiciones. Pero sin ninguna duda, si hay un responsable a estas alturas de todo lo que se ha quemado la imagen de Israel y que incluso en estos días hemos visto elementos todavía mucho más polarizantes, como el tema de la ambulancia, como el tema también de los números que se han ido viendo que aumentan y en vez de invertir en desmentir este tipo de cosas, se desgastan en otro tipo de elementos, es Netanyahu, definitivamente. Ese es el principal, el, de tener cajanistas en el poder que se han mantenido, que los cajanistas son capaces de incendiar el país con tal de también ellos permanecer en el poder, pero yo te es pregunto responsabilidad de algo, ¿por qué lo Netanyahu. votaron? ¿Por qué los votaron? Es que no votaron a Netanyahu en Ellos dieron un golpe mayoría. de Estado. Te No, repito, es un o sea, régimen parlamentario, es un sí, régimen Tania, no parlamentario. tienes que darme unas, no me No, tienes que dar es un una régimen clase de parlamentario. sistemas políticos porque yo lo No, entiendo no, no, perfectamente. parecería que sí, porque entonces yo tendría que No, decirte, es mira, es que que, no, De Israel conozco no. bastante. De Y nuevo, entonces, hay que entenderlo evidentemente, así. Netanyahu es el responsable porque es la cabeza del poder y es la cabeza del Estado. ¿Sí? Ahora bien, cuando tú me dices a mí que la imagen de Israel se deteriora, mira, la imagen de Israel en el mundo va a estar deteriorada siempre, Sí, pero absolutamente no a siempre. estos ¿Por niveles, qué? incluso entre ¿Por qué? aliados. Espérate, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se llama, entre otras cosas, o entre varias cuestiones, está el tema del antisemitismo. Mira lo que acaba de hacer Donald Trump. Acaba de quitar más de 300 visas, Marco Rubio, a estudiantes, y ahora empezó a regir desde hoy, desde hoy. Todo el que pida visa estudiante para ir a Estados Unidos se le revisará sus redes sociales y si tiene alguna seña de antisemitismo, se le negará. Esto no es nuevo. Si tú me dices, por ejemplo, que es que en las universidades de Estados Unidos, pues claro, si son universidades pagadas por Qatar y son estudiantes becados, sí, en esas universidades con el dinero de Qatar, entonces allí los tienes haciendo lo que están haciendo. Si tú me dices que la imagen de Israel se deteriora en Europa Occidental, pues claro, porque Europa Occidental es mayormente antisemita. Eso no es nada nuevo. A mí cuando me dicen es que la imagen de Israel se va a deteriorar, oiga, es que ellos incluso lo asumen. Esto no es absolutamente nada nuevo que me digas, ¿no? Absolutamente. Ahora bien, yendo de pronto, sí, a las manifestaciones en Gaza, yo no voy a creer nunca que alguien está contra Hamas en Gaza. Nunca. Y tú ahí sí estás muy bien y apoyo eso que dices, en Gaza no pasa nada sin que lo apruebe jamás. Por eso es que yo estas manifestaciones de Gaza no me las creo. Nunca me las he creído, no me los voy a creer. Máxime cuando hay secuestrados, ¿sí? Sobre todo mujeres que han dicho, liberadas, que han dicho, oye, es que nos cuidaban y estamos en una casa de una familia. Y todo el mundo llegaba, visitaba, nos veían y nadie decía nada y nadie dijo nada. Y hay una de ellas que es de origen francés, se me escapa el nombre ahorita, que ella siempre lo dice y dice, nadie es inocente en Gaza porque lo que yo vi
¿Qué pasó conmigo? Dice ella, que estaba en una familia cualquiera normal en Gaza y la gente llegaba y me veían, me miraban y como si no estuviera, como si fuera una cuestión normal. Ella siempre dice, en Gaza no hay nadie inocente y yo le creo, yo le creo. Entonces, esto de las manifestaciones en Gaza, ahí sí estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, eh, la situación de Hamas hoy en día, bueno, Hamas está esperando y está, digamos, un poco, si se quiere, en stand-by, pero esperando si la reconstrucción de la ruta marítima si, hacia el Líbano desde Irán por parte de Hezbollah. Porque, digamos, en este momento Hamas como Hezbollah tienen el dique seco, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay dinero para seguir manteniéndose. Por eso dilatan el tema rehenes, ¿sí? Para poder tener a Israel allí, claro, toda la sociedad civil, toda no, parte de la sociedad civil contra Netanyahu, saliendo, gritando, sí, estas cartas que tú mencionabas al principio, que el jefe de Estado Mayor tomó la decisión el día de ayer de echar a todos los que firmaron la primera carta, pilotos, que también había firmas de personas que hace años que no vuelan un avión, entonces para hacer escándalo, sí, entonces, porque yo sí tengo que decir algo, en Israel hay un estado profundo que compromete a la rama judicial, que no es precisamente un ejemplo, y no lo ha sido nunca. ¿Sí? En la historia de Israel, de este estado moderno, la rama judicial no ha sido precisamente un paradigma, ¿sí? De moral. Entonces, hay un estado profundo bastante fuerte que se ha formado, sí, bastante ilógico, a mi modo de ver, que le está reclamando incluso al otro candidato presidencial, a Benny Gantz, le está diciendo por qué no hablas, por qué no te manifiestas, por qué no viajas contra Netanyahu. Y el hombre que dice, precisamente el día de ayer, decía, porque soy responsable, porque no es el momento. Y en eso Gantz tiene razón. Este no es el momento de hacer lo que se está haciendo. Y fíjate que yo lo dije en la última participación que tuve contigo, Alberto. ¿Sí? Dije, oiga, esto no va a ser a Israel más democrático. De ninguna manera. Uno no es más democrático por salir todos los días a la calle, a una manifestación. Sí, entonces, aquí hay varios problemas que no solamente están afectando a Israel, es decir, para bien o para mal, sino toda la región, ¿no? Puede haber un estallido allí por el tema iraní, tal vez, aunque yo tengo que decir a ese respecto que no creo que Donald Trump se atreva a entrar a Irán, es mi posición, o sea, no lo veo, no lo veo, no creo que él se atreva a entrar a Irán realmente. Por puntualizar una cosa, tras la masacre de octubre de 2023, yo estoy de acuerdo de que Israel tenía derecho a defenderse y de entrar en Gaza, obviamente. Jamás también es muy complicado porque se mezcla entre la población y utiliza edificios como escuelas, hospitales donde guarda munición. Pero eso, bajo mi punto de vista, también ha habido operaciones donde no ha valorado realmente si la munición que tenía alguna casa, no digo toda, digo en algunos puntos yo creo que tenía que haber valorado mejor algunos objetivos militares considerados, porque hay niños y demás, y lo mismo algunas acciones que ha tomado no las debería de haber hecho, como alargar tanto, porque además uno de los principales objetivos, que era recuperar los secuestrados, no lo ha conseguido. Ese punto número uno. Punto número dos. No me este es un punto por los que se tiene exterior, bajo mi punto de vista, mala imagen de Netanyahu. Punto número dos es por paralizar en determinadas ocasiones o no solo paralizar, limitar la ayuda humanitaria en Gaza, porque al final también hay personas que está mezclada jamás, que muchas muertes han sido terroristas o gente cercana a los terroristas. Vale, sí, pero también Netanyahu ha cometido acciones muy malas, bajo mi punto de vista. Independientemente que, repito, tenía derecho Israel a defenderse, yo no hablo de genocidio, ni mucho menos, yo no hablo de eso, pero también critico cosas que ha hecho Netanyahu, que no, hasta la población de Israel se manifiesta, hasta la gente ahí lo dice, que la mitad no está de acuerdo con lo que está haciendo Netanyahu y quiere paralizar, porque además muchas acciones de las que ha realizado, lo que ha hecho es incentivar el número
de personas bueno, terroristas que pertenecen a Hamas. Porque al final, por cada muerte que ha perpetrado, se han unido dos o tres familiares más a Hamas. Bueno, Yo mira, en este, perdón, sí, para apuntar ahí ya luego te doy la palabra. Yo en este punto, sí, digamos, hay cosas que debo señalar. Bueno, en primer lugar, con el tema de la ayuda humanitaria, yo sí creo que la ayuda humanitaria no se ha dejado de entregar. eso es cierto. Lo que se ha limitado un poco es el ingreso masivo. Eso sí queda claro. Yo sigo mucho el canal de Kogat, que Kogat Ujú. señala todo el tiempo la cantidad de material que se envía. Recordemos que siempre en casos de conflicto hay corredores humanitarios que tienen que quedar abiertos. En el caso de Israel está el de Kerem Shalom, que siempre se mantiene abierto, y el de Eretz, que fue de los más dañados el 7 de octubre, pero aún así digamos que por ahí entra. No entra de la misma cantidad que entraba durante el alto al fuego, completamente. No va a entrar la misma. O sea, yo no espero lo mismo. Lo que tal vez no me compro, y ahí sí lo digo, es que las cantidades que habían ingresado ya se hayan agotado. Esa no me la compro. Ahí hay que entender de que hay una desgracia que vive la población gazatí que tiene que ver con el gobierno que tienen, que han embodegado la mayoría de los recursos que se han enviado y que han entrado a Gaza. De hecho, algunas de las revueltas que se han generado, yo no digo tampoco que todas las revueltas no hayan tenido, digamos, gente que estuviera convencida de no querer a Hamas ahí, ¿verdad? Y ahí yo sigo a un escritor palestino estadounidense que además él hace muchos análisis junto con gente, digamos, judía en The Council, que habla de que sí hay clanes familiares en Gaza que sí se levantan contra Hamas, pero se ven rápidamente golpeados. Incluso hemos visto asesinatos de líderes de clanes debido a que esas protestas no son las protestas permitidas. O sea, las protestas permitidas son aquellas que parecen de que están en contra de la guerra, pero cuando esas protestas empiezan a llamar a que jamás abandone el poder, como se han visto en varios videos, ahí es donde la cosa se empieza a poner fea. Donde sí, digamos, tengo puntos muy cercanos a lo que menciona Alberto con respecto a las acciones. Está bien, Tania dice, la imagen de Israel siempre va a estar mal, pero entonces, ¿para qué carajos? Y yo creo que estoy diciendo muchas malas palabras, perdón. ¿Para qué carajos tienen una oficina de Asbará y una oficina de diplomacia pública si al final de cuentas no saben ni siquiera desmentir correctamente cuando se está manipulando la información? Por ejemplo, el Te caso apoyo, de los te apoyo, eso es periodistas. cierto. Y por el otro lado, sí creo que como lo han exigido algunos, el objetivo primario de esta guerra cuando empezó, bueno, eran dos objetivos, uno por encima del otro. El primero era recuperar a los rehenes. Hasta el momento no se han recuperado todos los rehenes. La mayoría siguen estando o en túneles o en tumbas, bueno, o en congeladores, que es donde los meten. No se ha cumplido el primer objetivo. El segundo objetivo es destruir a Hamas, que por cierto siempre he sido completamente incrédulo en que se pueda destruir Hamas, porque Hamas es una idea, pero no se ha logrado. Y más bien, como dice Alberto, por cada palestino que matas cuando quieres agredir a Hamas, creas la idea colectiva para que cuatro nuevos se unan, porque al final estamos en una lucha frente a una ideología. Si no estás logrando los dos objetivos primarios por los que fueron lanzados la guerra, al final de cuentas estás teniendo un fracaso. Sería Sí, sí. oportuno poder hacer una pausa real de manera unilateral, mantener los controles que hay hasta este momento en Filadelfia, en el cruce, digamos, en la división entre Gaza Norte y Gaza Sur, ¿verdad? Lo que es el corredor de Netzer, etcétera. O sea, seguir manteniendo los controles que tienen, seguir manteniendo Gaza partida como lo tienes, sin tener que seguirte exponiendo a largos enfrentamientos. Porque sí, acá estamos hablando de que mueren palestinos, por supuesto, pero también la cantidad de jóvenes soldados de Israel que se están exponiendo en Sí. el terreno debido a que no se busca una pausa. Si seguimos manteniendo la misma fórmula, vamos a seguir viendo únicamente cadáveres en este proceso y no vamos a llegar absolutamente a nada. Al final la guerra va a tener que detenerse por desgaste y no se van a lograr los dos objetivos primarios.
Tienes razón en las cuestiones que has mencionado en este momento. Lo de Kogat es absolutamente como tú lo dices, es así. Eh, que la guerra ya ha ido muy lejos también. No conocemos al Estado de Israel por hacer guerras largas, muy por el contrario, por hacer guerras casi que relámpagos, ¿no? Esa es la historia del Estado moderno. Y esta guerra está ya, yo diría incluso que ya es una guerra de desgaste. Y un Estado del tamaño de Israel, sí, con la cantidad de soldados activos y reservistas que tiene, pero con una cantidad considerable de reservistas negándose a participar, no puede darse el lujo y no podía darse el lujo de caer en esta guerra que para mí ya es de desgaste. Repito, ahora bien, es una guerra donde no se sabe qué va a pasar el día después. Mucho se ha hablado del día después, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pero claro, el día después de que se fue Biden, porque acordémonos que Biden llegó un momento en que le ató las manos a Israel también, ¿no? Con un embargo de armas. Entonces llega Trump y dice, bueno, levantó el embargo y le sigue enviando cualquier cantidad de armas a Israel, ¿no? Entonces, sistemas antiaéreos también, ¿no? Bombas, en fin, aviones. Entonces, pero esto, y les dice, dispara, acaba con Gaza, dale, dispara. Pero Netanyahu no lo hace porque tiene a la sociedad civil encima, ¿sí? Entonces, es una guerra que ya es de desgaste para mí. Es una guerra donde Israel ha perdido mucho, sí, sobre todo, creo yo, en la misma región, ¿no? Entonces, no se sabe qué va a pasar el día después, porque Biden se fue y tenía que pasar una cosa. Ahora llega Donald Trump que dice que él está con los rehenes, que él es el que los va a recuperar. Entonces, Israel en esta guerra no se ha mandado solo. Esa es la cuestión. Porque recuerden ustedes que Biden y el ex secretario de Estado Blinken ataban a Israel, lo ataban. Y el propio Donald Trump ahora también lo ata. Y yo te digo algo, ahora que tú hablabas del tema aranceles y toda esta cosa, yo, y el tema de que yo les decía de que en la Casa Blanca hace 2, 3 días Netanyahu hacía una cara, que su cara era un poema cuando escucha a Trump decir que ha enviado a alguien a hablar directamente con el ayatolá. Entonces, es decir, al final, ¿quién lleva esta historia? ¿La llevas tú? ¿La llevo yo? ¿Quién la lleva? Lo cierto es que Israel no ha podido hacer la guerra a su manera. No la ha podido hacer, porque aquí los Estados Unidos sí ha frenado al Estado de Israel. Lo frenó Biden, lo ha frenado Trump también. Entonces, y ya es una guerra de desgaste, que Israel no podía darse este lujo. Pero el tema rehenes, repito que, y aquí voy a terminar diciendo algo, los colombianos tenemos bastante experiencia en esto de rehenes. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de Ingrid Betancourt, ¿no? ¿Cuántos años duró secuestrada Ingrid Betancourt junto con los 3 contratistas norteamericanos, junto con nuestros policías, con nuestros soldados del ejército? Entonces, nosotros tenemos muchísima experiencia, ¿sí? En el tema de secuestrados y en el tema de rescate de secuestrados. Unas no salieron bien, otras, evidentemente, había la posibilidad de que salieran mal y salieron. Lo que no puedo yo entender es por qué Israel no está sobre el rescate de rehenes, que parece que hubiese abandonado esa posibilidad, cuando los rescates que ha hecho en esta guerra han sido exitosos. Entonces, no puedo entender por qué Israel, al parecer, ha abandonado esa posibilidad. Por ejemplo, cuando jamás había algún intercambio, ya hemos visto esas fiestas entre comillas que montaban, que daban asco, por así decirlo, porque son unos Asco, sí. terroristas. Claro, en ese momento, por ejemplo, que ocurrió, no sé si fue por las mismas fechas, que ocurrió lo del Risol, la idea esta de Trump, La yo no Riviera de entiendo, Trump. claro, la Riviera, ¿para qué quiere? En ese momento yo creo que desde Israel no deberían de haber dado tanta publicidad a esa idea de Trump, porque al final esa idea también se vendió al exterior y vean el exterior, otros países ven cómo está, o sea, ahí también se fue deteriorando Israel, Claro, pudiendo...
en esos momentos, teniendo en cuenta lo que estaba haciendo Hamas, si ves que están haciendo eso, saca las imágenes, en vez de darle publicidad a lo que está diciendo Trump, dale más visibilidad a lo mal que lo está haciendo Hamas. Eso es cierto. Ahora que mencionas ese punto, Mm. no sé si recuerdan que durante los desfiles alguien filmó por medio de un dron para ver cuál era la cantidad de gente que realmente estaba reunida y se veía que eran pocas personas, pero que se acostumbraba mucho a generar esas como tomas cerradas, ¿verdad? Para que pareciera que había mucho grupo. Es curioso, pero de nuevo, o sea, vuelvo a lo mismo. Esta semana he estado muy metido con el tema de la guerra de la información, ¿verdad? En este conflicto y en el de Siria. De hecho, utilicé Siria como ejemplo en un artículo que escribí en estos días, simplemente porque no quería escribir Gaza, porque entendía que si escribía Gaza iba a topar con anticuerpos. Entonces, lo escribí en función de Siria y calza exactamente un modelo como el que ocurre en Gaza. O sea, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo y que estamos consumiendo son producciones prefabricadas. Por ejemplo, los tumultos de gente luchando por recibir comida, etcétera, pero por el otro lado luego vemos fotografías del mercado gazatí un viernes para hacer, digamos, la comida festiva del día viernes después del ayuno, digamos, semanal, del ayuno, perdón, de los rezos semanales del día viernes, y vemos todo un contraste. Entonces, acá desgraciadamente estamos consumiendo la información, Propaganda. sí, estamos consumiendo la información o la propaganda como si fueran elementos independientes en momentos independientes. E incluso, digamos, volviendo un poco más allá, ¿por qué no se ha, como lo dije ahora hace un rato, por qué la Oficina de Diplomacia Pública de Asbará de Israel no ha intentado, digamos, cuando se dan estos tumultos de gente, es difícil que ellos no lo noten. Ellos llevan monitoreando 24/7 la franja de Gaza. Cuando se dan estos tumultos de gente que ellos saben que se va a convertir en un foco de propaganda, ¿por qué no envían unos drones o envían algo para que se pueda filmar, para que se vea que efectivamente lo que se está viendo es un montaje, que no es la primera vez? O sea, hay montones de ocasiones en las cuales hemos visto videos donde supuestamente llegan ambulancias y bajan gente, incluso hemos visto que bajan en los bloopers que se encuentra uno por internet de esto que ocurre, que bajan un tipo con la pierna enyesada y que va caminando y se le olvida que la pierna que tiene mala es la enyesada y va caminando con la pierna mala. O sea, son cosas que se pueden anticipar porque la guerra principal ahorita para Israel es la guerra de la información. Sí, hay una guerra en el terreno que está matando gente, pero la guerra principal, la que en estos momentos nos está haciendo más daño, es la guerra de la información. No sé si tuvieron la oportunidad de ver, pero en estos días de Telegraph sacó un informe bueno, que sacó, digamos, información de The Jackson, esta ONG inglesa que se llama The Jackson y que tiene un informe de Andrew Fox sobre la cantidad de muertos y las herramientas para contemplarlo, y también de la cantidad de muertos que viene analizando la OCHA y las Naciones Unidas junto con la UNRWA, donde incluso se ha desplomado la cantidad de personas que ellos Sí. reportaban, digamos, como niños y mujeres muertas hasta marzo del año 2024, a marzo del 2025 se ha desplomado en por lo menos 6.000 y resto de muertes. O sea, ¿por qué no se ha hecho un esfuerzo por sacar este tipo de información? ¿Por qué tener que desgastarse en cosas que incluso a veces son un poco absurdas en vez de ir directamente al punto de lo que más daño le está haciendo a Israel, que es la propaganda? Y esa es No tienes razón. la reflexión que más me vuela la cabeza hasta el día de hoy, porque yo, digamos, que estoy fuera de Israel, lo noto como cualquier otro occidental, el desgaste que esto significa tener que estar respondiendo cosas que incluso a veces parecen absurdas, pero al día de hoy no vemos que a lo interno de Israel consideren de que esto sea importante desde el punto de vista de lo que ellos tienen que mostrar realmente. Tienes razón en eso. Yo te diré algo que, porque yo tenía también desde hace muchos años esa percepción que tú tienes, que cada vez que había una operación también, ¿no? Se sacaba de todo, se sacaba el niño,
en la ambulancia, más adelante el niño se bajaba de la ambulancia con el padre, ¿no? Caminando y todo esto, cada vez que había una operación allí en Israel. Entonces, sobre todo ocurrió en plomo fundido. En plomo fundido la propaganda fue absolutamente brutal a finales de 2008, principios de 2009. Un poco también en margen protector, también hubo propaganda impresionante, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? Cuando yo voy a Israel, hablo con algunos académicos, hago la misma pregunta, porque ellos incluso tienen diplomacia de redes sociales, ¿sabes? Entonces, mi pregunta era esa, era lo mismo, era, ¿qué pasa? Y me decían, mira, es que esa guerra ya la tenemos perdida. Así lo asumen. La guerra de la información está perdida. Así lo asumen. Yo me quedaba un poco como congelada y decía, pero es que no puedes darlo por hecho. Es decir, la guerra de la información ya la perdimos, claro. Seguramente hoy estarán pensando lo mismo y hasta peor después de las imágenes de las universidades estadounidenses, ¿no? Con todas esas banderas palestinas y letreros que defienden a Hamas. Entonces, ahora sí que dirán peor, ¿no? No es que esté perdida, es que ya no hay nada que hacer. ¿Ya? Pero esa es la percepción de ellos allá, de que esta guerra de la propaganda contra ellos, y no es nuevo esto, repito, esto tiene bastante tiempo en Israel, sí, esa decisión de no hagamos mucho esfuerzo porque esta parte de la guerra se ha perdido. Pero, por ejemplo, también algunos medios externos de otros países también tienen la culpa cuando dicen el Ministerio de Sanidad de Gaza o de... De Gaza. Pero ¿cómo te vas a creer el Ministerio de Sanidad si gobierna jamás Gaza? ¿Qué va a ser verdad lo que dice? Es que, ¿sabes? Sí, También ahí tiene la culpa también de no tener un poco más de rigor informativo algún medio de comunicación. Porque ¿cómo te vas a creer si va a decir las cifras que le dé la gana jamás? No, y otra cosa, hablamos en estos días del tema de los cruzrojistas, bueno, de los de la Media Luna Roja Palestina. Es el tema, digamos, de estos días, pero entendamos dos cosas. La Media Luna Roja en Palestina también es controlada por Hamas. Hay que entender de que hay una fuerza, no recuerdo el nombre, es algo parecido a los cascos blancos de Siria. Por eso también fue como mi obsesión esta semana de entender Siria para poder, digamos, traslaparlo como laboratorio de propaganda del otro lado. Estas fuerzas, digamos, humanitarias que funcionan en Gaza, que incluso nos dan números así, pero exactos. Ellos dicen, murieron 800 personas y ya las tienen no solo contadas, sino que las tienen hasta en una tabla de Excel y te dicen absolutamente cómo se llamaba y toda su historia. pero O sea, nunca te dicen que murieron 850 ni 746, ¿verdad? ni 699, no, 800 exactas. El número es exacto. Sí. Pero hay que recordar dos cosas. Primero, la Cruz Roja Internacional como ente neutral no es la primera vez que en su, digamos, brazo en Gaza es utilizado por Hamas. Se utilizó en el 7 de octubre, se ha utilizado un margen protector para transportar terroristas, se ha utilizado en plomo fundido también, o sea, en diferentes oportunidades se han sufrido esto. Y segundo, lo crítico relacionado con la Cruz Roja Internacional y por lo cual genera tanta resistencia por parte de Israel que de nuevo no es justificación, pero sí es como entender un poco la desconfianza que existe al respecto. Después de 18 meses, ¿cuántas veces la Cruz Roja Internacional ha visitado a los secuestrados? ¿Tiene la Cruz Roja alguna idea de dónde está toda esta gente que todavía queda en manos de Hamas? No, la respuesta es que no. Entonces, ¿qué confianza espera la Cruz Roja Internacional y mucho menos la Media Luna Roja, que además también algunos participaron de los ataques del 7 de octubre? ¿Qué esperanzas tienen ellos de que en caso de toparse con soldados de Israel pueda existir algún tipo de, o sea, pueda que no exista más bien algún tipo de hostilidad? No voy a justificar al ejército de Israel. Si cometieron un error, como lo he dicho en otras oportunidades acá, que la ley internacional lo sancione como corresponde, así como si se llega a considerar de que algún líder de Israel o algún líder palestino
cometió crímenes de guerra que sean sancionados como corresponde porque es lo que corresponde, pero que no se rasguen las vestiduras si existe una desconfianza de por medio debido a que los antecedentes nos van a dar a nosotros la idea de que definitivamente lo que se ha gestado, digamos, a lo largo de los años con respecto a las acciones de los cuerpos humanitarios en Gaza va muy de la mano con lo que permite Hamas. La UNRWA, la Organización de las Naciones Unidas para los Palestinos, no hay organización más politizada y más eh, Antisemita. islamizada que la UNRWA en los últimos años. Por lo tanto, si hay desconfianza con respecto a UNRWA y si hay desconfianza con respecto a algunos foros de Naciones Unidas, hay un antecedente que nos da a nosotros a entender de por qué existe ese nivel de desconfianza y no es algo accidental ni fortuito tampoco. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo allí, pero vuelvo y te digo, lamentablemente es una cuestión que desde hace muchos años, sí, Israel da por amortizada, digámoslo así. Eh, el tema de UNRWA se ha cansado de decir desde hace décadas de que tiene que dejar de existir, de que tiene que irse, de que tiene que desaparecer de allí, pero nunca hizo mayores esfuerzos. Entonces esperó que sucediera esto para poder echarla de Israel, ¿no? Entonces, conseguir que Estados Unidos dejara de financiarla también. Entonces, pero es una cuestión, no sé si patológica, pero me atrevería a decirlo, de dar por amortizado de que, oye, no hagamos el esfuerzo de esto de combatir la propaganda, porque esta batalla la perdimos. Necesitamos ganar esa la batalla contra el terrorismo aquí adentro. Sí, entonces es una cuestión que, repito, pareciera ser patológica y que no ayuda al Estado de Israel, definitivamente. No lo ayuda, porque tú tienes que hacer los esfuerzos ingentes para mostrar lo que está sucediendo. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que muestran ellos? Es que lo podemos ver en redes, ¿no? Es decir, lo digo porque es lo que sacan ellos en redes, incluso las cuentas en todos los idiomas de la Fuerza de Defensa de Israel. Las partes de Gaza en el suelo, edificios en el suelo, calles que no existen. Oiga, eh, se supone que es el trabajo de los palestinos, quiero decir, ¿ya? Sin embargo, lo que vemos en estas cuentas es eso, ¿ya? Y claro, no voy a decir que lo oculten, porque de pronto un soldado va a tomar también las fotos, los vídeos, y los va a enviar a alguien y alguien los va a subir. Sí, no podemos ocultar nada hoy día, ¿no? Pero yo sí creo que hay problemas con esto de frenar la propaganda, los hay desde hace muchos años, pero el problema más grande, repito, es que Israel da por amortizada esa parte de la guerra. Es decir, ya se perdió, no tenemos tiempo de intentar frenar esto porque nos cogieron mucho tiempo, ¿no? Nos adelantaron durante mucho tiempo que no hicimos nada y ya es tarde. Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, dejamos aquí el debate y otro día volvemos a conectar sobre la actualidad, ¿vale? Yo Pues hay estoy bien, mucho me que parece muy contar, interesante. hay mucho que contar, entonces yo creo que hay que dejar tema para después. Vale, pues si queréis otro día nos vemos y muchísimas gracias por vuestro tiempo y encantado de haberos tenido hoy. Claro que sí, gracias a ti. Un Un gusto, abrazo. la verdad, como siempre. Chao.